Y arrancamos tertulia al aire con dos invitados muy especiales, Diana y Juan Mauricio, una pareja con quien vengo interactuando hace un mes, diría yo. Me regalaron un libro muy chévere que ya estoy terminando de leer, se llama Mujeres Emprendedoras entre el instinto y la estrategia, escrito por Diana Lucía Muñoz, que nos acompaña aquí. Y bueno, también queremos tener el testimonio de Juan Mauricio, conocer cómo fue ese proceso de escritura de este libro. Bueno, primero que todo, buenas noches y muchas gracias por estar acá. ¿Cómo están? Hola Andrés, súper feliz, muy emocionada de compartir finalmente con la audiencia y bueno, dispuesta a conversar de lo que sea. Bueno, Juan. Hola Andrés, buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Y pues la verdad es que estamos haciendo un trabajo importante desde la organización Soy Mujer. Y creo que esto es uno de los productos más importantes, sobre todo porque la directora y cofundadora Diana Lucía Muñoz ha hecho que sea una realidad. Y yo les cuento que es un libro que a mí me ha gustado mucho porque tiene como tres tiempos, como cuando uno va a comer de pronto y bueno, esta cena es de tres tiempos, me encuentro como con tres escenarios totalmente diferentes, o sea, sí la misma temática, pero diferentes el uno del otro, o sea, primero arranca como una crónica, después viene algo así como un formato historia, como tipo guión, y ya después viene un tercer tiempo que son unas entrevistas. ¿Cómo surge esta idea de hacer el libro de esta forma? Bueno, pues mira que nos remitimos al 2020 como a muchas personas seguramente. Vivimos una situación en la que pues decidimos no quedarnos cruzados de brazos ante esa incertidumbre que estábamos viviendo, más que todo en nuestro caso de las actividades que teníamos planeadas, porque fue muy chistoso. Recuerdo muy bien que en enero de ese año fue el primer año en que tuvimos, digamos, con la suficiente antelación, una gran cantidad de actividades que íbamos a hacer en el año. En ese tiempo ya teníamos embajadoras en varias ciudades de Colombia, fuera del país, y ya teníamos una planeación de eventos de los cuales solamente alcanzamos a hacer uno en Bogotá. Entonces, cuando estábamos como por ahí en mayo, yo decía, bueno, ¿qué vamos a hacer mientras tanto? Entonces decidimos traer a ese momento un proyecto que yo visualizaba precisamente para el próximo año que viene. O sea, yo decía en ese año como que dentro de 5 años sería chévere escribir un libro. Entonces, aprovechando esta situación, quise entonces empezar a hacerlo en ese momento. Y bueno, pues ya ahí empieza un proceso de invitar a algunas personas. Inicialmente la idea era que esta obra fuera en co-creación con otras personas. Sin embargo, con el paso de tiempo se fue decantando hasta que finalmente quedé yo y fui la que empecé a hacer el 98% de la actividad, porque luego seguramente más adelante podemos conversar que también intervinieron otras personas en la medida de lo posible, de sus posibilidades. ¿Qué tan difícil es escribir un libro? Bueno, eh, creería que depende. En mi caso, este es el segundo que escribo, sin embargo es el primero publicado y son experiencias muy diferentes. El libro que tengo que escribí primero, de hecho está archivado temporalmente, y ese temporalmente es desde el 2010, si no me equivoco, que terminé de escribir. Sin embargo, como le he dicho también a Juan Mauricio, he sentido como que aún no es el momento. O sea, estamos hablando de unos 2 años hacia atrás, cuando todavía no teníamos ya en nuestras manos el proyecto de decir, el libro de Soy Mujer va a ser impreso, va a tener esta visión, en fin. Entonces, esa fue la sensación del primer libro, como que todavía no siento que deba salir. Y digamos que en mi caso considero que ambos son fáciles,
dependiendo, digamos, del proceso de que me estás haciendo la pregunta, de escribirlo como tal, yo lo consideré que fue un proceso fácil en cuanto a que hay tantas cosas que escribir que es, digamos, que es poner límites precisamente para tener una fecha de entrega, tener una fecha de publicación. Y cuando estábamos hablando hace días de planear esta charla, me llamó mucho la atención que Juan Mauricio decía que me veía con mucho estrés, entonces me pareció interesante también que él cuente desde su perspectiva ese comentario. Claro, y para allá iba la siguiente pregunta y es a Juan Mauricio, ¿qué tan complejo es que tu pareja escriba un libro? O sea, la rutina cambia, se mete como, la pareja como en una cápsula y toca manejar con mucha sutileza el no distraer, no sé, ¿qué cambió? ¿Cómo fue esa dinámica? Bueno, Diana y yo llevamos al menos 11 12 años juntos. Precisamente nos encontramos y nos conocimos en un sitio de emprendimiento. Para esto es corto, yo era el líder de transformación de tecnologías virtuales del SENA, de Tecnoparque SENA, y ahí la conocí. Y desde ese momento hasta ahora, en ese recorrido, Diana cuando hace algo se encierra totalmente. Es muy diferente a mí. Yo tengo que estar en movimiento permanente. Yo me paro, juego, veo el celular, todo, pero estoy pensando. Diana no, Diana sí necesita un espacio de concentración. Entonces a veces es complejo porque yo tiendo a distraerla a veces sin intención, ¿no? Claro. Y Diana, yo leí, mira, el primer libro que ella tiene, que ella escribió, fue el libro que yo más rápido me he leído en mi vida, me lo leí en 3 horas. Y son bastantes hojas, pero era porque yo sé que una lectura de alguien que escribe un libro, y es prácticamente parte de su vida. Claro, yo tenía que escudriñar qué era parte de eso. Cuando ella me dijo por segunda vez que iba a escribir un libro, pues en plena pandemia encerrados, recuerdo yo que, es más, en plena pandemia, llegamos de vivir en Guayaquil, en Ecuador, estamos tratando de montar unas plataformas, llegamos y me contrataron en plena pandemia, que eso fue como en mayo, abril más o menos, y ahí nos encerramos. Entonces yo trabajaba remotamente, obligado, pues por obvias razones, y ver a Diana concentrada en esto, y lo escribió en un cuaderno, y cuando yo empecé a ver que ella hacía entrevistas, que es más complejo, porque fíjate que escribir un libro, el primero que escribió fue algo de ella en su mente, Sí, o sea, ella se dedicó solamente a eso, pero aquí ya tenía que interactuar para que esa información la pudiera traer. Entonces Diana vivía momentos de estrés porque las entrevistas que hacía a las emprendedoras, además, no son solamente en Juan, Colombia, sino en Latinoamérica, Juan, pues perdóname. los horarios cambian un poquito, Juan, más es que complicado, sí. se me fue un poco el audio cuando dijiste, o sea, yo creo que unos 10 segunditos tuve como un silencio, entonces si nos puede Lapso. repetir. Ya, está bien. ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí, ahí, perfecto. Bueno, voy a ir más despacio porque es que como estoy fuera también de la ciudad, yo creo que puede ser que estoy conectado a una red un poquito floja. Yo lo decía y era que cuando Diana empezó a hacer el 2020 esa tarea de poder escribir el libro que ella quería y me lo dijo, quiero hacerlo, yo siempre le abro los espacios, yo nunca la juzgo, nada, antes la acompaño muchísimo y trato de comprender su diferencia en personalidad y carácter conmigo. Ella se centró en este libro, hizo entrevistas con muchas mujeres de Latinoamérica, y eso fue algo bien importante porque no solamente era ella escribiendo un libro de ella misma, de su pensamiento, sino era interactuado también con otras mujeres emprendedoras y unas historias, por ejemplo, de una cubana, de peruanas, de ecuatorianas, colombianas, donde ustedes la pueden leer en el libro, y es algo que enriquece bastantísimo. Entonces el estrés que ella vivía para poder escribir el libro, para poder tomar todas esas entrevistas y después volverlas escritura, pues es un estrés, y ella sí mantenía muy ocupada, pues tanto que a mí me tocaba muchas veces decirle, venga, párese de la silla, estar tanto tiempo sentada está mal, Claro. eso te puede enfermar.
Entonces, ella es muy dedicada, la verdad es que es muy dedicada y muy pulida, además que tiene una manera de escribir, o sea, ella a mí me gusta escribir y creo que tengo buena ortografía, pero ella es mi editora cuando escribo artículos en mis temas de tecnología, porque es muy, muy metódica en eso. Entonces sé que ella es responsable en eso, a veces que se mete tanto en el tema que la vi estresada, entonces a veces la desestresaba un poquito como para que se saliera de esa burbuja que tampoco es tan buena. Diana, yo te pregunto y es cómo, cómo o dónde en un país en el que no se fomenta mucho el que se escriba bien, porque no hablemos carreta aquí en el colegio y en la universidad, y lo digo porque yo fui profesor, obviamente de materias pues de emprendimiento y de índole financiera, pues, de temas muy empresariales, pero recuerdo que estando en una universidad reconocida de Cali, dictaba una clase a alumnos de comunicación social y periodismo de semestres ya avanzaditos, y me aterraba ver lo mal que escribían. ¿Cómo, cómo se aprende a escribir bien? Porque yo veo que el libro es muy bien escrito. De acuerdo 100% con lo que acaba de decir Juan Mauricio. Y yo creo que es algo innato, porque imagínate que justo, bueno, no hemos hablado de pronto un preámbulo y lo comparto con los oyentes, con las oyentes. Mi carrera de base tradicional, profesional, contaduría pública. Y luego de ello, de que me gradué y bueno, ya llevaba varios años ejerciendo, decidí estudiar comunicación social y periodismo, precisamente porque sentía cierta atracción por algunas labores afines a esa profesión. Y realmente solamente hice 2 semestres porque no me gustó el enfoque, no me gustó la filosofía de la universidad, en fin. Y finalmente lo que sentí era que lo que quería hacer a través de esa carrera lo podía hacer directamente yo. Y de hecho así fue. Cuando estamos hablando de los principios de la ONG de Soy Mujer, por allá en el 2012, o sea, hace 12 años aproximadamente, yo iba y hacía entrevistas, o sea, compré el micrófono, diferentes cosas, y al principio, por supuesto, me apoyé de algunos profesionales, pero ya después de unos meses yo era quien hacía las entrevistas. De hecho, para quienes pueden ver el canal de YouTube de Soy Mujer, allí van a encontrar que hice entrevistas a varios escritores, a escritoras, en fin. Y entonces, para resumir, creería que hace parte del talento natural con el que me autopercibo. Y pues también sé que las personas con las que comparto, las que compartí en ese momento, también aportaron muchísimo sus experiencias y la manera en que contaban sus historias. Estamos hablando de las entrevistas específicamente, y esa fue una parte que me gustó muchísimo porque quise respetar cómo se desenvolvían ellas, cómo se expresaban, cómo, digamos, alguna, por ejemplo, alguna argentina, algunas palabras así específicas, la jerga que se utiliza. Entonces me gustó mucho esa parte y quise respetarla también, porque recuerdo que Juan Mauricio y a mí nos hicieron una entrevista para un medio tradicional, y en alguna de las respuestas que nosotros dimos dijimos, somos autodidactas a morir, y esa frasecita complementaria a morir la editaron, y eso hace parte como de nuestra expresión, de nuestra cotidianidad. Entonces recordé mucho eso, y cuando estaba leyendo la transcripción de las entrevistas, quise conservar eso. Y bueno, ya las historias que vimos al principio, también traté como de redactarlas como cuando uno está escribiendo, o más bien como cuando uno le está contando algo a alguien, que fuera de manera natural. Y eso también lo traigo a colación. ¿Por qué? Porque he hecho algunos cursos de escritura, y generalmente en los cursos, al menos a mí me ha pasado así. Generalmente los instructores se enfocan mucho en como que en decirnos que no tratemos de colocar tres adjetivos, tres calificativos, que igual los latinos somos como muy dados a eso, a esas descripciones así largas, que seamos más concretos.
y entonces yo me remito a escritoras que han ganado premios o a escritores reconocidos y yo los leo y siguen utilizando lo mismo, o sea, es como que es muy diferente a lo que le tratan de enseñar a uno en los cursos y lo que realmente se publica. Entonces, más bien quise sí respetar cómo iba yo imaginándome las historias. Y como eran muchas conversaciones, pues creería que eso también ayudó muchísimo. Además, porque cuando tomaba mis clases de dramaturgia, teníamos un ejercicio muy chévere que casi que en cada clase la consigna era para que después de la teoría que nos explicaban, hacíamos un ejercicio de escritura. Y casi siempre la dinámica era escribe lo que escuchas y describe lo que ves. Entonces, cuando estaba escribiendo Mujeres Emprendedoras, casi siempre me llegaban, pues de una manera metafórica, me llegaban, era conversaciones, y eso hizo que fluyera, creería yo que bastante acertada la manera en que presentamos las historias al principio, los relatos. Bueno, les vuelvo a hacer la pregunta sobre esos tres escenarios o esos tres estilos diferentes que cobija el libro, que yo veo que primero está esa narrativa, después un formato guión y después las entrevistas. ¿Cómo surge esa idea de no hacer un libro? Porque generalmente uno ve que los libros tienen un estilo homogéneo desde el principio hasta el final, pero este tiene como esas tres partes. ¿Cómo surge la idea de hacer algo así? Creería que es desde una palabra que me gusta mucho y creería que me describe bastante, que es la divergencia. Soy muy difícil de hacer algo, digamos, de hacer solamente una cosa. Generalmente yo me voy al menos a hacer 3 o más cosas y en este caso, en el proyecto del libro, pues no fue la excepción. Creería también que como había tanta información, o sea, cuando hablábamos precisamente, Andrés, hace días, el tema de la página en blanco, en este caso no sucedió, porque precisamente una de las motivaciones que nos llevó a escribirlo es que hay demasiada desinformación en el medio, en el ecosistema emprendedor, y cuando hay también información, hay cosas que no son muy ciertas, que no son muy aterrizadas, y esa fue una de las razones para que quisiéramos presentar esta propuesta al público. Y como son tantas historias, entonces, bueno, ¿cómo hacemos para que tantas cosas que ocurren en un mismo momento acerca del emprendimiento, que es un tema inacabado, inagotable, pues dijimos, o sea, yo no me sentí, digamos, como que en la capacidad de hacer solamente una historia que tuviera un principio, un nudo y un fin, no, porque dije, no, creería que eso no da para que pueda contar todo lo que queremos mostrar aquí. Y si ves cada relato, en uno pasa una cosa totalmente diferente a la otra. De pronto el primer relato se conectará con algo por allá del relato quinto, por ejemplo. Sí. Pero fue así inicialmente los relatos, porque pues esa fue la forma que encontré de contar todo lo que quería contar, y eso que falta muchísimas más cosas que tenemos guardadas. El tema, pues, ahí hay precisamente un capítulo donde está en una estructura muy cercana a lo teatral, y ya al final, pues, las entrevistas, porque me parecía súper importante que los relatos, los testimonios de las entrevistadas quedaran casi que tal cual como ellas lo expresaron. Si bien se editó bastante, o sea, por decir algo, hay, digamos, alrededor de 100 páginas de las entrevistas, se quedaron por fuera también bastante. Allí hicimos un proceso de saber cómo, qué era lo más relevante que queríamos mostrar. Por ejemplo, ¿qué desechamos? Una de las preguntas que le hacíamos a las entrevistadas era como que consideras que para emprender hay que hacer un MBA, hay que hacer un posgrado en emprendimiento, algo así. Entonces, de las 30 entrevistas que hicimos, 28 dijeron que no, las 2 que dijeron que sí fue porque la habían estudiado. Entonces, como dijimos, bueno, esto no es relevante para colocarla en el libro. Entonces, como que así fuimos depurando. Y
pues quedamos muy satisfechos con el texto final. De hecho, yo diría que es muy divertido porque uno se sorprende. Cuando yo empecé a leerlo, asumía que esa era la entrevista, ¿no? Al principio que los relatos eran parte como de algunos de los personajes entrevistados. Ya cuando uno brinca a la parte del psicólogo, que es un total personaje que ahorita más tarde te quiero preguntar si ese personaje lo creaste y cómo fue, porque de verdad es muy bueno. Pero yo primero quiero hacerle una pregunta, antes de pasar a ese punto, una pregunta a Juan Mauricio, y es, Juan, ¿tuviste acceso al borrador o ya ves el producto final? ¿Eras parte como de una especie de comité editor o cómo fue tu rol ahí a través de la escritura del libro? Yo te decía que la dinámica de Diana es muy concentrada, ¿no? Entonces a veces ya sé cómo es desconcentrarla. No es una persona violenta en ningún momento, pero sé que se ofusca cuando la sacan de sitio. Llegó un momento en cuando ya terminó, yo lo leí, saqué unas conclusiones y vi que era muy diferente a los libros tradicionales. Dijiste que había varios tiempos en el libro y es verdad. El libro tiene algo muy particular porque algo que caracteriza a Diana es que ella siempre se sale del molde, te hace cosas diferentes. Y sí, tuve la oportunidad de leerlo, tuve la oportunidad de estar con él. Es más, tengo mi propio libro, me lo regaló, está autografiado. El colmo si no, ole. Es que me lo regaló de amigo, me lo regaló de amigo secreto. Entonces sí tuve una oportunidad de leerlo y darle mi opinión. Y creo que fue un trabajo muy duro. O sea, es muy diferente al otro libro, como lo digo, es un libro muy duro de escribir, porque ella bajó toda esa información poco a poco, porque pues yo creo que hay software, yo que soy ingeniero sé que hay software para eso, para bajar ese tipo de cosas, pero no había tiempo. Ella lo que hizo fue sentarse y escuchar y empezar a hacer el trabajo, porque había que hacerlo. Y la verdad es que sí lo leí antes de salir al público. Cuando Juan Mauricio dice que casi no había tiempo, es por lo siguiente. Este libro se publicó porque una empresa hizo una donación. Y eso, ¿cómo fue? Volvemos al 2020, dijimos, listo, vamos a hacer este libro, vamos a llamar a algunas personas que se quieran conectar con el proyecto, que se vinculen. De ellos solamente quedó Taisé, que es una periodista que vive en Cuba, y pues quedé yo. Y resulta que entonces en el 2021 hicimos las entrevistas, casi todas las hice yo, y allí hasta ahí dejamos, porque cada una empezó con otras iniciativas aparte. Entonces yo empecé con mi proyecto emprendedor y dejé el proyecto del libro, que inicialmente fue presentado digamos, para invitar a las mujeres que quisieran vincularse en ese momento al proyecto. Lo que les dije yo, vamos a hacer un ebook con la intención de que se publicara, teniendo en cuenta que en teoría publicar un libro digital es mucho más fácil. Entonces yo sabía que no podía comprometerme más allá de ello. Y cuando ya hice las entrevistas a estas 30 mujeres de Latinoamérica, 11 nacionalidades, pues vi que había algo súper interesante que tenía que llevarse más allá hasta el punto de que se llegara a publicar impreso, porque haciendo preguntas, haciendo algunos sondeos, y en lo personal también aún preferimos leer en papel. Entonces, esos dos motivos me hicieron decidirme a que no lo iba a publicar como libro electrónico, sino que no sabía cuándo iba a salir impreso, pero que sí, dentro de mi gestión iba a hacer todo lo posible para que el libro fuera impreso. De hecho, al principio, o sea, 2021, hablé con alguna editorial, pero pues no trascendió. Y entonces dije, listo, guardémoslo, que en algún momento yo sé que esto va a ser impreso. Y pues dada mi experiencia ya desde el lado de emprendedora, que asistía a eventos,
sabía que todo lo que estaba escrito seguía vigente. Entonces no me preocupaba que de pronto quedara obsoleto, que si lo sacábamos, no sé, 2, 3 años, 4, 5 años después, no iba a servir, no, todo lo contrario, porque cada vez que asistía a espacios de emprendimiento del ecosistema o cuando estábamos interactuando con otras emprendedoras, cada vez rectificaba que la información que hay en mujeres emprendedoras está más vigente que nunca. Y cuando hablamos del tiempo, es que el año pasado, entonces, listo, recibimos la donación y teníamos digamos, ese sueño de que cuando se terminara una cohorte que estábamos llevando a cabo, se le entregara el libro impreso a las emprendedoras. Lamentablemente, por algunas situaciones con la editorial, pues digamos que ese propósito no se alcanzó. Entonces, yo como en ese afán de precisamente que saliera ya publicado, pues entonces me sentaba a escribir lo que hacía falta. Alguna persona que estaba apoyándonos en ese momento también nos ayudó, por ejemplo, a bajar. Teníamos las grabaciones en Zoom y entonces pasarla a transcribirla, por supuesto, con un software, pero la mayoría había que revisarlas, por supuesto. Entonces, ahí como en esa premura es que Juan Mauricio se refiere a que casi no había tiempo. Claro. Y bueno. Yo te confirmo la respuesta a la pregunta que hiciste, Andrés, y es que hace poco estuvimos en Popayán con la Fundación Mundo Mujer. Yo fui el moderador y le hice unas preguntas específicas a Diana que considero, porque yo llevo un tiempo bastante largo en temas de emprendimiento y lo hice porque el público eran mujeres, es una fundación para las mujeres, y hice unas preguntas bien interesantes. Nosotros cerramos el evento, lo recuerdo que fue en Popayán, entonces leerlo y hacerle preguntas específicas porque yo sentía que ahí esas preguntas lo que iban a hacer era motivar a las mujeres, primero a emprender y segundo a comprar el libro. Ok. Bueno, yo quisiera entender algo, y es que nos dijiste hace un momento que estudiaste contaduría, sos contadora. Los contadores suelen ser personas muy, muy cuadriculadas, que se rigen mucho por moldes. ¿Sufriste estudiar contaduría? Viví varias etapas. Uno es que cuando terminé mi bachillerato, yo sabía ya que lo que hiciera de allí en adelante dependía de mí. O sea, mi mamá, mi papá, que en ese momento ya no estaba, sabía que no me podían pagar el estudio, simplemente lo que terminara allí bachillerato y listo. De ahí en adelante todo dependía de mí. Entonces, veía que, imagínate, recuerdo mucho que veía clasificados en el periódico, estamos hablando de hace como 30 años, veía los clasificados y veía que la parte de auxiliar contable, de todos estos temas, lo pagaba muy bien. Ya con los años fue que tuve la dimensión de que seguramente esas tarifas que anunciaban allí era por temas de narcotráfico. Pues nunca pude trabajar en un trabajo así que me dieran, digamos, ese sueldo que anunciaban allí. Pero digamos que en ese momento yo dije, mira, en este cargo, estudiando esto, aprendiendo esto, pues se puede recibir dinero y ya luego pues estudiaré mi carrera. Entonces creo que ese fue, digamos, como que los momentos así que yo podría vincularlos a contaduría y pues ya después, o sea, hice un técnico, ya luego pasé a la universidad, me pareció una carrera súper fácil, sí, pues bastante complicada porque los parciales eran larguísimos, salía a las 10 de la noche con dolor de espalda de esos parciales. La hoja de trabajo contable, ¿no? La famosa sábana. Sí. Entonces, pues precisamente cuando yo ya estaba como en séptimo semestre más o menos, que ya había tenido experiencia en varios cargos, pues yo ya me había aburrido. Entonces, yo ya estaba buscando otras cosas que hacer y pues ya trabajé de manera independiente como para tener más flexibilidad en mi vida y sí, pero hablándolo netamente de la carrera, sí me aburrí, por supuesto, donde, consideré que es una carrera donde no hay espacio para la creatividad y por eso fue que busqué otra alternativa y ya luego me dediqué a otras cosas y de hecho ya no ejerzo, hace varios años que no ejerzo y pues sí me ha servido muchísimo, me sirvió muchísimo porque precisamente cuando mencionaba hace un rato
2012, que salía a hacer entrevistas, viajes, pues todo el dinero salió de los honorarios que recibía como contadora pública. Claro. Bueno, ahora sí yo quiero preguntarte por el psicólogo loco. Estás hablando del capítulo Emprender una locura. A ver, ahí tendría que hacer un paréntesis. Pues aquí estamos viendo claramente que este libro no fue así que salió con una fluidez que escribimos y pasémosla por edición y ya imprimamos. No, tiene bastantes arandelas. En este caso, para el capítulo de Emprender una locura, lo que hice fue que retomé unos escritos que tenía, o sea, digamos 2022, 2023, yo me tomé el espacio de un mes. Yo dije, bueno, precisamente estaba por esos días donde estábamos en las clases de dramaturgia, ya habíamos terminado, pero yo quería seguir escribiendo. Entonces yo dije, me voy a tomar un mes, voy a mirar por internet qué concursos hay. Porque también venía de ganarme un tercer puesto de un concurso de escritura. Entonces yo dije, bueno, vamos a ver qué otras opciones hay. Y durante 4 semanas voy a estar mirando por internet, miro qué concursos me llama la atención, escribo y mando. No me gané nada, sin embargo, pues quedaron bastantes hojas escritas. Entonces, cuando en esa premura del año pasado yo dije, bueno, ¿qué puedo retomar de allí y qué pueda traer al tema del emprendimiento? Entonces, claramente por eso el capítulo de Emprender una locura es muy cercano a un texto de dramaturgia de teatro, porque lo tenía de un concurso en el que había participado. Entonces, lo que hice fue reconvertirlo y también quise darle ese tono o más bien ese mensaje cuando habláramos del tema, que si bien pues estamos hablando de depresión y de otros estados mentales del ser humano, pues quise también, creo que no hablamos de depresión ni nada de esas cosas, pero sí hablamos de otras escenas que tienen que ver con esas situaciones que le pueden pasar a los seres humanos, como que hay alguien que le gusta comer vidrio, por ejemplo. Sí. Hay otra, por ejemplo, o sea, hay varias situaciones allí que se ríe de lo mal que lo pasan los otros, en fin. Entonces es como que quise enfocarlo hacia eso, como a esas otras posturas que también como seres humanos vemos o vivimos, que de pronto no son muy conocidas y que de todas maneras existen. Cuando obviamente no es comparable para nada, porque digamos que lo que hacemos acá en un micrófono es algo como más espontáneo y uno se equivoca y ya. Pero a veces cuando yo grabo los programas y me escucho, me da como un estrés, uy, hablé aquí. ¿Sentís algo cuando relees tu libro? Creo que no, o sea, lo releí varias veces. Bueno, puede ser varias cosas que ahora caigo en la cuenta. Lo he releído como unas 7 veces cuando estábamos por el proceso pues de la editorial. Le dediqué mucho tiempo para evitar que de pronto saliera algún error ortográfico, en fin, o algún dibujito en un emoji que no quedara donde debía haber quedado, en fin. Entonces, yo creo que como primaba era eso, primaba era que saliera lo mejor posible, ojalá con 0 errores. Entonces, creo que esa parte digamos, como esto me quedó bien escrito, esto como que no se lee tan bien, quedó como por allá en un 10º plano. De todas maneras, sí, luego ya ahora que pues he participado en algunas actividades con emprendedores en otras ciudades, pues lo hemos releído y he visto efectivamente como que, pero esto está como repetido. Puede estar bien escrito, pero entonces ya lo siento yo como que, mira, aquí esto como que me quedó como que lo hubiera escrito de otra forma. Pero pues es algo como muy pasajero. Ya. Juan Mauricio, pues a los oyentes les cuento que Juan Mauricio es ingeniero de sistemas
Y yo que pues quiero hacerle una pregunta desde el punto de vista tecnológico y todo esto que se ha venido como multiplicando o más multiplicando, ha tenido como un crecimiento exponencial y es la famosa IA. ¿Cómo va a afectar la IA a los escritores y a todo al arte como tal? Bueno, Andrés, yo ya tengo mi chat GPT pues, en mi celular, le puse Santiago además, lo tengo un nombre y a veces hablo con él, es una tendencia. Esta mañana en mi LinkedIn, yo sigo a un periodista que se llama Carlos Ares, que es de Barcelona, y todos los días escribe una columna, es uno de los 40 influencers en LinkedIn a nivel de español. Y él habla, siempre pone la inteligencia artificial entre muchas cosas. Entonces algunos son muy trágicos, pues doctores de la MIT, o sea, de las mejores universidades del mundo, pero hay otros que dicen que hay oportunidades. Yo te cuento algo, yo estoy desde el 2017 escribiendo un libro, que la verdad lo he dejado muy fragmentado, y es sobre emprendimiento además. El título es lo más, es lo más seguro que tengo, se llama, algunos escucharon alguna vez un cuento que se llama Juan sin miedo. Sí. Es un cuento corto, ¿sí? y yo le cambié el nombre y se llama Juan sin miedo emprende. Y es la historia de Juan. Y te aseguro que yo empecé a escribirlo desde el 2017, pero han habido páginas, varias páginas, casi que capítulos, que me puse a ensayarlos con la IA y le di una instrucción específica para que me escribiera cosas específicas sobre lo que yo quería y me lo hizo. Es increíble, o sea, cada vez la inteligencia artificial está tomando, valga la redundancia, una manera muy inteligente de interpretar la instrucción que uno le da, que eso en español, en inglés le dicen prompt. Un prompt es una instrucción. El gran problema que tenemos nosotros, sobre todo en Latinoamérica, y pues lógicamente está Colombia ahí, yo creo que tú también lo mencionaste ahora, y es que nosotros no leemos. Entonces, al no leer, damos unas instrucciones muy superficiales, muy torpes además. Ajá. Entonces creo que no vamos a aprovechar suficientemente esa inteligencia artificial. Yo he visto videos donde tú pagando los $25 mensuales, puedes generar primero todo un libro, y aparte de eso, si tienes ChatGPT, ellos que tienen otro tipo de links como para hacer imágenes y portadas, te hacen la portada inmediatamente. Sí. O sea que yo creo que en 2 meses tú puedes crear un libro con inteligencia artificial. Y termino con esto. Fíjate que hay un primo, que es escritor, ha escrito 2 libros, Cuando suena la brisa y Los desterrados, y habló mucho, y es un tipo que es filósofo, pues, y de la Universidad de los Andes, un tipo que es muy estudiado en los temas, y es un escritor, es consagrado. Y yo me puse a hablar con él y le puse a Santiago el de ChatGPT, le dije, hágale una pregunta, y él le hizo la pregunta, ¿nos vas a reemplazar a los escritores? Pues yo lo primero que hice fue reírme, porque es escritor puro. Entonces, pues ChatGPT, en medio de su educación, le dijo, no, nosotros somos un apoyo para ustedes. Y creo que los escritores tienen que tener eso, no solamente los escritores, sino cualquier tipo de profesión. Tomar la inteligencia artificial como un apoyo para poder mejorar su escritura. Aunque hay algunos que son muy buenos y que realmente no necesitan de eso, tienen esa inspiración, claro, y que nacen con eso y lo pueden escribir sin ChatGPT, pero creo que para muchos va a suceder así. Es tanto que he escuchado gente disculpen la palabra, de una torpeza mental, que dicen que quieren escribir un libro con ChatGPT, y también es muy peligroso. Bueno, un buen lector podría identificar si un libro es humano o es IA. Hay varias versiones de ChatGPT, ya está saliendo las 6 y las 7, es más, hay otras, todo el mundo conoce ChatGPT, pero hay una que se llama Cloud IA, y hay otras que son buenísimas. Es más, Cloud IA, hace poco me di cuenta que tú puedes montarla en tu equipo, en tu sistema operativo, o sea que todo el sistema operativo está ya con inteligencia artificial y te permite hacer tareas mucho más rápido. ¿Qué quiere decir esto? Que yo creo que en 5 años, si ya estamos viendo la versión que tenemos en este momento, que es la 4.5, ya creo que está la 5,
y es tan perfecta, yo creo que en 5 años tú puedes escribir un libro. Lo que te digo, y es que como somos pocos lectores, que yo vuelvo y lo repito, tú lo nombraste y yo también lo nombré, creo que las instrucciones que vamos a tener, pues van a ser muy vacías, o sea, van a haber libros como muy superficiales. En cambio, si un escritor que de pronto el ego no se lo permita o que de pronto baje su ego y le permita a la IA que le ayude a hacer algo mucho más profundo, creo que va a ser algo, un elemento crucial, porque Sí, ya se puede hacer. Y sí creo es, que en menos sí. de 5 años va a ser muy bueno. Sí es que debería ser eso, ¿no? Una herramienta y no el todo. Pero pues uno conociendo nuestra idiosincrasia y yo diría A que ver, ¿qué? sobre todo en libros, yo diría que libros de índole, estos libros de autoayuda y libros de Exacto. motivación y libros de estudio, pues libros para universidad, yo creo que ahí sí va a haber mucho IA, pero indiscriminado. Exacto, y fíjate, voy a completar algo. En Finlandia, ustedes saben que Finlandia, bueno, es considerado uno de los países de mejor educación. Es el país que más escritores tiene y que más lectores tiene. Pero está sucediendo algo a nivel mundial y creo que lo hemos visto todos los que nos gusta la lectura y es que hay mucho escritor pero poco lector. Entonces uno ve unos libros como tan livianos, afortunadamente, pues no me he encontrado con muchos, pero sí hay una escritura muy liviana, o sea, gente que le dio por escribir y quiso escribir, pero nunca se ha leído un libro. Entonces, ¿cuál es la estructura mental? Creo yo que sí va a ser algo desbordado, algo irresponsable, pero pues esos son los cambios que estamos viendo. Ojalá que no afecte el arte, ¿no? Ojalá. O sea, sí, todo este tema creativo, yo no soy muy adepto a García Márquez, de hecho, las pocas veces que vi entrevistas de él me parecía una pésima persona y creo que fue alguien que tuvo la posibilidad de convertir la costa atlántica en un macondo, pero se fue a fumar tabaco con Fidel Castro. Pero creo que el tema del realismo mágico es valioso y sería muy cruel que por este tema de la IA se cierre la posibilidad de que vengan más realismos mágicos, ¿no? Bueno, en mi caso, hablando del escritor, yo solamente lo leí como tarea en la escuela. O sea, estamos hablando de que tenía alrededor de 9 años y lo leía más bien como por una tarea. Creo que 1 o 2 libros nos pusieron a leer de García Márquez y de ahí en adelante no lo he leído. Entonces no podría hablar algo acerca de ello puntualmente. Pero sí podía hablar que, hablando ahora, 2 cosas para que no se me escapen. Una es que mencionaste inteligencia artificial y nosotros en el capítulo de Amigos en las Buenas y en el emprendimiento le dedicamos unas líneas a la inteligencia artificial y fue un ejercicio real. O sea, ahí están los 2 personajes, Alejo y Angie. Angie le hace en su computador, le hace una pregunta ya utilizando ChatGPT, le hace una pregunta y lo que respondió la IA fue lo que efectivamente está publicado en el libro. Son solamente 20 líneas, pero sí, desde ese momento, como en Soy Mujer también la parte tecnológica es transversal, entonces quise que de alguna manera también ese paso de la tecnología por el 2020, 2021, 2022, 2023 quedar aquí plasmada en el libro. ¿Y cómo lo hice? Entonces dijimos, bueno, ya sabemos usar ChatGPT, entonces pongamos a Angie a que use ChatGPT y que le cuente a los lectores en este momento, en Cali por lo menos, cómo fue esa respuesta de la máquina a una pregunta que ella le hizo. Y cambiando de tema, cuando Juan Mauricio ahora mencionó a Julián, que es escritor, la primicia es que ya el 30 de noviembre de este mes, o sea, este mes estamos a unas semanas de hacer la presentación oficial aquí en Cali. Entonces, la habíamos estado dilatando la fecha y ya es oficial. La presentación del libro va a ser el 30 de noviembre en el Centro Cultural del Banco de la República, en el
en el centro por la Cámara de Comercio, o más bien por el Museo del Oro, y Julián es quien nos va a acompañar moderando la actividad. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Buenísimo, buenísimo. Interesante y quisiera ir, me invitan. Ah, buenísimo, por supuesto que sí. Bueno, No sí, hemos, Claro que sí, Andrés. Invitado. gracias. para cerrar este punto, no hemos todavía sacado la pieza publicitaria, pero si ya ingresan a nuestro perfil de Instagram, en el link de la bio, allí ya pueden acceder, hay un renglón específico para que se puedan inscribir. Es con entrada libre, tenemos aforo limitado, entonces sí es necesario la inscripción. Y pues por supuesto, Andrés, bienvenido nuevamente a Cali. Gracias. Bueno, yo quiero preguntarles, el libro pues es obviamente Mujeres Emprendedoras, pero es un libro que pues yo me sentí muy cómodo leyéndolo como hombre, y más porque son situaciones Buenísimo. que nos pasan a nosotros también. O sea, emprender es difícil para hombres también. Digamos que muchas de las situaciones que viven las mujeres ahí, las vivimos nosotros. Lo del fondo Starter, cuyo nombre ha sido modificado levemente para no herir susceptibilidades de instituciones, bueno, en fin, pero son cosas que vivimos también, y la pregunta es, bueno, me imagino que no, la pregunta es, no, iba a preguntar una, pero no, o sea, es que iba a preguntar por qué se focalizó solo en mujeres, pero ya sé que hay un marco, pues que es la fundación de ustedes, soy mujer, pero la pregunta es, ¿cómo ha sido, digamos, el porcentaje de lectores entre hombres y mujeres? ¿Ha habido buena cantidad de hombres que lo han leído, han comentado, han interactuado con ustedes después de leerlo? Creería que es un 90%, más o menos es como el mismo porcentaje, o no, un poco más, realmente. ¿A qué voy? A que generalmente las actividades que hemos hecho en Soy Mujer, principalmente lo que se busca es fortalecer a las mujeres, en las habilidades de las mujeres. Y si se acercan hombres, si se inscriben hombres, siempre son bienvenidos. Y esa es una parte que me gusta hablar mucho, porque desde que creamos Soy Mujer, hemos estado Juan Mauricio y yo. Y no solamente una figura, digamos, que se quede solamente en lo teórico, sino que realmente cuando hemos hecho actividades, pues los hemos llevado a cabo entre los dos. Por supuesto, en gran medida, la mayoría de funciones, en la visión, en fin, siempre está como es Diana la que lo visualiza. Sin embargo, Juan Mauricio siempre está ahí apoyando, también a veces también es protagonista en los escenarios 50-50, y digamos en este caso que les conté hace un momento que el moderador en la presentación que vamos a tener pues va a ser Julián, que también es un hombre que nos ha acompañado. Imagínense que hicimos un evento presencial en Bogotá en el 2018 y lo invitamos, estando en Cali, lo invitamos, bueno, vámonos para Bogotá, y allá hicimos una serie de actividades. Entonces, por un lado, precisamente por eso lo invité a él, porque él ya conoce qué hemos hecho en Soy Mujer. Él ya ha sido testigo de esa labor de compromiso y de esa visión que hemos tenido, y por supuesto que él, al ser escritor, entonces me interesa mucho de cómo él se toma también en serio su labor, o sea, así como hiciste, Andrés, de que se lee en el libro y para tratar de extractarlo mejor y para compartir una visión para los lectores, para quienes nos escuchan. Entonces, siempre consideré eso que es importante. Entonces, creería que alrededor del 95% mujeres y un 5% hombres, que es una fiel representación de lo que hemos vivido por estos años en Soy Mujer. La invitación es a las mujeres que le compartan el libro a sus esposos, a sus novios, a sus hermanos, porque hombre, vale la pena leerlo. Pregunta, ¿el entorno empresarial colombiano es machista? Me baso, creería que ahora Juan Mauricio dará su punto de vista, me baso en algunas respuestas que dieron las entrevistadas.
Y en general, la respuesta es sí. En las entrevistas van a encontrar unas narraciones donde dan algunos ejemplos. Entonces, para resumirlo y dejarle también espacio a Juan Mauricio, el resumen es sí. Juan Mauricio. Sí, bueno, es que estaba bloqueado el micrófono. Yo sí creo bastante. Creo que a mí me ha servido mucho, es que yo crecí en un matriarcado. Mi mamá y mis tías son muy fuertes. Mi papá respetó mucho a mi mamá, o sea, nunca lo vi generando violencia en ningún sitio, de ningún tipo. O sea, finalmente era más fuerte mi mamá en ese sentido. Y creo que sí, uno escucha, por ejemplo, sobre todo en el entorno a veces que estoy, eh, uno ve las expresiones de las personas que están alrededor. Además, esto es un país de mucha violencia. Entonces, he visto sí esa fuerza del hombre, en colombiano al menos, donde es agresivo con su mujer, donde a veces, ahora creo que tanta publicidad y tanto marketing, todos estos cambios que hemos hecho, se está viendo un cambio por un ladito, porque estamos viendo mujeres muy berracas, muy tesas, siendo doctoras en ciencia de datos, en ciberseguridad, en temas de tecnología. Sí. Entonces creo que eso está marcando un espacio diferente en los que en alrededor, y yo que estoy en esto, pues a mí me alegra siempre que una mujer esté bien y que esté saliendo adelante, y creo que eso se va acabando. Creo que es una conciencia de cambio de consistencia al menos, y que ojalá alguna vez, que no se nos vaya a volver al revés, ¿no? Que ya las mujeres no abusen de nosotros. Esa es la idea no es que se vuelva. Pero Sí, yo sí creo que sí. todavía sigue siendo machista este país. Sí, yo creo que tenemos que llegar a un nivel de paridad donde las competencias no se ganen, bueno, en términos de competencia empresarial o laboral, no se ganen por el simple hecho de o ser hombre o ser mujer, sino pues quien compita o quien tenga una propuesta de valor mejor o quien esté más capacitado, quien sea más competente. Eso es, así es. Bueno, ya para ir cerrando, porque el tiempo pasa volando, es cómo se han sentido con las ventas del libro, el tema del mercadeo, cómo lo han manejado. Hoy es una etapa súper interesante, retadora. Estamos aprendiendo, en lo personal estoy conociendo la industria, no sé si industria literaria se puede decir, y como también emprendedora, que siempre uno está mirando cómo hacer las cosas mejor, pues ya he ido extrayendo algunas situaciones para que a futuro eh, pues podamos estar en unas mejores condiciones en ese sentido. ¿A qué voy? Nosotros estuvimos vinculadas con una editorial precisamente para, digamos, no sentir ese peso de asumir unas labores que no nos corresponden porque no es no es para lo que nos hemos preparado. De todas maneras, hacia dónde vamos, pues eso hace que, digamos, en mi caso lo haya tenido que, haya metido, digamos que haya, me enredé, me he tenido que permear de cómo se maneja la industria, porque pues soy mujer, visualiza que no solamente se quede el libro en esta primera edición, de hecho ya para el 2025 pues estamos visualizando una segunda edición, entonces pues eso hace que tengamos que aprender más de todo este movimiento de mercadeo. Sin embargo, también como emprendedores sabemos que siempre hay una forma de llegar directamente, en este caso a los lectores y a las lectoras. Entonces, desde hace unos meses por eso decidimos crear un formato con el cual hemos viajado a varias ciudades y que vamos a seguir haciéndolo el próximo año también. Entonces, pues es un reto, lo resumiría como que es un reto y que del cual pues hay mucho que aprender todavía. Sí, y hay algo que agregar. Diana ya lo había dicho, con esto soy corto, y es que pues, tuvimos problemas con la editorial. Hemos dado cuenta, por ejemplo, que hay muchas maneras de que el libro esté bien posicionado, el marketing es fundamental, y hay varias estrategias. Yo creo que las editoriales en algún momento tienen que replantearse, porque, por ejemplo, existe el crowdfunding,
Y tú con crowdfunding puedes generar, por ejemplo, que tu libro reciba donaciones Claro, o sí, un tipo de donación que le permita generar pues editorial que tienes que dejar en un libro y la persona que lo escribe gana muy poco. Hay muchas maneras de hacerlo, entonces sí, estamos sentándonos para poder planear ese tipo de cosas. redefinir el modelo. Bueno, Diana, Juan Mauricio, ya llegamos al final, ya invitados todos a seguir conectados con Radiola porque viene Anécdotas de un Emprendimiento, programa en el que también estarán invitados, creo que la otra semana, el Y 12 de noviembre tendremos a Diana y a Juan Mauricio otra vez acá en los micrófonos de Radiola, pero ya hablando de la Fundación Soy Mujer, ¿no? sí, Sí, nosotros dispuestos a compartir la información, a contar lo que sea, somos un libro abierto. Bueno, muchas gracias por haber Muchísimas estado con gracias, nosotros hoy. muchas a ti gracias. Andrés, muchas gracias por el espacio. Un abrazo, feliz noche. Feliz noche para todos, gracias. Chao. Chao. Y eran Diana y Juan Mauricio, que estarán, como les dije, la próxima semana con nosotros en Anécdotas de un Emprendimiento. Y yo pondré algo de musiquita porque ya venimos con Anécdotas de un Emprendimiento y tendremos un invitado muy especial, el señor Mauricio Hernández, organizador, director, gestor de un ícono de la Feria de Cali, una de las actividades, hombre, como que más boom tiene, una actividad relativamente nueva, la fiesta de Chivas Regal. Vámonos con algo de musiquita y ya venimos.